Bueno, haciendo un descanso de su estudio de anatomía, ¿no? El delegado conversó conmigo para poder hacer la teoría en lugar de mañana, para que aprovechen su mañana para el examen, pero con una condición, siempre y cuando que aprueben anatomía, porque si desaprueban anatomía, ya olvídense, ya no hay más opciones de repaso, ni tampoco de cambiar fechas, no todo se cumple de acuerdo al reglamento, de acuerdo al cronograma. Nos toca revisar ahora aparato faringio, mal llamado aparato branquial. Nosotros no tenemos branquias. Y también cara y el cuello, por supuesto. Como ustedes ya manejan esto, anatomía le va a ser más sencillo. Bien, en la cara se forma entre la tercera y cuarta semana del desarrollo, ¿no? A partir del mesénquima. Ustedes ya saben que el mesénquima es un tejido conectivo derivado pues, de las células aquesas neurales. El estomodeo o boca primitiva, ¿no? Va a tener límites. En primer lugar tenemos la prominencia frontonasal, que es esta la más grande, esta de acá. La prominencia frontonasal, esta prominencia de acá, vamos a poner un puntero. La prominencia frontonasal, dos prominencias maxilares, uno es el este, acá la otra, dos, y dos prominencias mandibulares, esta de acá, amarillo. Y entonces dejan acá una cavidad que es el estomodeo o boca primitiva. Entonces, ¿cuáles son los límites? Ahí lo tenemos. Frontonasal, impar. Dos maxilares y dos prominencias mandibulares. En total son 5 prominencias. Bien. Luego tenemos que hay regulación molecular, desde luego, ¿no? Ustedes saben perfectamente la anatomía de la cara. Tenemos cavidades, aparte de la cavidad bucal, tenemos la cavidad ocular, la cavidad nasal, tenemos todo lo que conforma el tegumento de esa zona, ¿no? Huesos, músculos, articulaciones, etc. Y tiene pues que haber una regulación molecular. ¿Quiénes participan? 1, célula cresta neural. 2, el ectodermo de superficie, o también llamado ectodermo superficial. 3, los genes SHH, FGF8 y el ácido retinoico, que ustedes ya lo conocen. Por otro lado, tenemos que siempre esta cavidad bucal primitiva, el estomodeo tiene acá una membrana, la membrana neurofaringia, que luego va a desaparecer, por supuesto, porque cuando pasa a ser de embrión a feto, ya el feto empieza a tragar, deglutir líquido amniótico, entonces tiene que estar libre esta cavidad bucal, libre de esta membrana orofaringia que está tapizándola temporalmente. Indudablemente, los genes de la familia Hox son los que van a participar en la formación de estructuras importantes de la cara, HOX-A, HOX-B, HOX-C y HOX-D, ¿no? Son varias familias de Hox. Hasta la octava semana en que termina el periodo embrionario, y prácticamente ven el aspecto casi humano. Todavía, claro, faltan están muy lateralizados los globos oculares, tienen que estar más centrados. La formación de la nariz, la formación del filtro, la formación de la cavidad bucal, fíjense dónde están los pavillones auriculares, muy abajo, no tienen que ascender. Y este es el aspecto que tiene el embrión de 8 semanas, ¿no? Ahí termina el periodo embrionario a la octava semana. Entonces, ¿cómo se va a regular molecularmente el desarrollo facial? Muchas de las estructuras faciales derivan de células de la cresta neural. Y ustedes saben que las células crestas neurales se forman cuando se produce la neurulación, se separa el tubo neural y la parte dorsal del tubo neural, ahí hay las células de la cresta neurales y comienzan a migrar a diferentes zonas. En el cerebro posterior, o sea, 3 cerebros, recuerdan, el cerebro anterior, medio y posterior o caudal, las células crestas neurales van a originar regiones segmentadas llamadas rombómeras. En el cerebro posterior entonces se encuentran 8 de estos segmentos de R1 a R8. Las células crestas de R4, el segundo arco, o sea, las R1 y R2 emigran al primer arco faríngeo también del cerebro intermedio, mientras que las células crestas de R4 al segundo arco, R6 a R7 al tercer arco y R8
al cuarto y sexto arco. Muy pocas células de R3 y R5 emigran, entran en apoptosis o se van a ir desapareciendo gradualmente. Bien. Y el patrón de los arcos faríneos, entonces, parece estar regulado por los genes de la familia Hox faringios en la zona faringea. Y los retinoides, que es el ácido retinoico, también regulan la expresión de los genes Hox. Entonces, para que puedan organizarse las estructuras de la cara, es necesario los genes Hox. Y también la expresión, el ácido retinoico también regula la expresión de los genes Hox. O sea, hay una relación muy estrecha entre el ácido retinoico y los genes Hox. Otros genes OTX2 participan en la morfogénesis del primer arco faríngeo. Ahí lo tenemos. La región anterior, la región media o pseudomedio, y esta es la región caudal o posterior. R1, R8 son los segmentos, las rombómeras. Entonces comienzan a esta flecha indican la migración de las células que son neurales hacia el primer arco, hacia el segundo arco, tercer arco, cuarto, quinto y sexto arco, ¿no? Hemos dicho que las células rombómeras 3 y 5, ¿no? entran en apoptosis, o sea, muy tempranamente. Esta es la región caudal, la región cefálica. Entonces el patrón de todos los arcos faríneos están regulados por los genes de la familia Hox. De esta forma entonces se va constituyendo los esbozos de la cara. 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 5 semanas y media, 6 semanas, 7 semanas y 8 semanas. Viéndolo de perfil, vemos cómo se van formando las estructuras que van a ser notables ya a partir del final del periodo embrionario, 8ª semana. Bien. Empieza a formarse también la nariz. La nariz se forma de la siguiente manera. 1, prominencia frontonasal, esa parte de acá. El dorso y puente de la nariz. Luego tenemos B, en amarillo, está de acá. Procesos nasales mediales va a formar el tabique nasal. Entonces ya tenemos el dorso y puente de la nariz, y acá tenemos el tabique nasal. Luego tenemos C, acá está celeste, procesos nasales laterales, ¿no? Va a formar los lados de la nariz, o sea, las aletas, ¿no? Las aletas que tenemos están lateralmente a las carinas, a las narinas. Luego tenemos D, prominencias maxilares, acá está, prominencias maxilares, regiones superiores de la mejilla y la mayor parte del labio superior, no forma las prominencias maxilares. Y E, las prominencias mandibulares, acá están, mandibulares, esta ya está, las dos, va a formar el mentón, el labio inferior, y regiones inferiores de la mejilla. De esta forma entonces comienza a formarse pues la nariz, que forma parte, por supuesto, de la cara, indudablemente, ¿no? Vemos ahora el paladar, ¿no? Se inicia al final de la 5ª semana y termina la semana 12. ¿No? Hay un periodo crítico, así como recuerdan que el periodo crítico del desarrollo es el periodo embrionario, ¿no? O sea, de la 4ª, 8ª semana, porque se está formando ahí, se está produciendo morfogénesis, organogénesis e histogénesis. Entonces acá también el paladar tiene su periodo crítico. ¿Por qué periodo crítico? Porque la mayor parte de las malformaciones congénitas de la cara está representado por la fisura labiopalatina, ¿no? El miembro de un solo lado, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, o ambos, dando lugar al labio leporino. Entonces este periodo crítico se extiende desde la final de la 6ª semana hasta el inicio de la semana 12. Quiere decir que en ese transcurso de la 6ª hacia la 12 puede ocurrir justamente, si es que hay un agente teratogénico, la alteración del desarrollo. Se desarrolla entonces a partir de los primordios. ¿Qué primordios? Paladar primario y paladar secundario. Ahí lo tenemos. Este es el paladar primario, en triángulo, donde están justamente los alvéolos dentarios para los dientes incisivos, los 4. Acá tenemos un agujero incisivo y este acá viene a ser el paladar secundario, ¿no? Este acá. Paladar primario, paladar secundario. Y esta es la úvula. Ustedes han visto la úvula en anatomía, atrás, ¿no? Bien. Paladar primario se desarrolla al inicio de la 6ª semana a partir de las prominencias maxilares
y las prominencias nasales mediales. Y la estructura formada por estas prominencias unidas es el segmento intermaxilar. O sea, lo que estamos hablando es esto, el segmento intermaxilar, esta parte de acá, de triángulo, segmento intermaxilar. Y luego, formado por un componente sublabial, o sea, el surco subnasal del labio superior, que soporta 4 incisivos, y un componente palatino forma el paladar triangular primario, lo que hemos visto hace un momento. Acá está, en triángulo, paladar primario. Al inicio hay una franca relación, como vemos acá, de la lengua y de la cavidad vocal. Hay una relación entre la cavidad nasal y la cavidad bucal, como apreciamos acá en la flecha. Y luego, poco a poco, conforme se va formando justamente el paladar primario, se va cerrando. Y al final va a quedar solamente una comunicación que está representada por las coanas, ¿no? Las coanas, ustedes lo han visto en anatomía seguramente. Acá tenemos el segmento intermaxilar. De esta forma, entonces, queda constituido el paladar primario, de la lengua, la cavidad bucal. Esto que asoma acá, son los procesos palatinos laterales. Y vamos a ver cuál es su participación. El paladar secundario. Inicia su desarrollo en la sexta semana a partir de los procesos palatinos laterales, lo que vamos a mencionar hace unos momentitos. Y durante la séptima y octava semana se unen en el plano medio y va a formar el primordio de las partes duras y blandas del paladar. Primordio recién se está esbozando, prácticamente esbozo, ¿no?, de lo que va a ser el paladar. Ahí lo tenemos nuevamente. Estos son los procesos palatinos. Se van uniendo hacia la línea media, acá está, y se fusionan. Y formó el paladar secundario, paladar primario, secundario. Toda esa arcada que tenemos en la cavidad bucal está formada pues, por el paladar secundario y primario. En un corte frontal observamos acá el tabique nasal. Estos son los cornetes de la lengua, que son los procesos palatinos. Se van juntando y se fusionaron. Acá está la fusión. Entonces se separa pues, la cavidad nasal de la cavidad bucal. Acá tenemos 1, 2, 3 los cornetes, 1, 2, 3 los cornetes. El tabique. Estos son los procesos palatinos que ya se han fusionado, ¿no?, y la lengua. Bien. Y acá tenemos nuevamente el tabique nasal, la cavidad nasal, el paladar secundario, la lengua y la cavidad oral. La cavidad oral, ¿no? Esta es la cavidad oral. Regulación molecular del paladar. ¿Por qué era importante conocer el periodo crítico del desarrollo tras 7 y 12 semanas? Porque es posible que pueda ocurrir algún trastorno, ya sea por algún teratógeno, es decir, puede ser un químico, puede ser la luz ultravioleta, o puede ser algún otro fármaco. Entonces acá tenemos que las interacciones mesénquima, ectodermo y FGF10 son responsables de la formación de este paladar. La liberación de SHH y liberación de MP2 en el mesénquima. También el tabique nasal también participa en la regulación molecular del paladar. Entonces, cuando hay lo que hemos mencionado, la fisura labiopalatina del lado izquierdo, por lo general es frecuente el lado izquierdo, no solamente es un problema de interacciones mesenquimáticas, ectodémicas y factores creciendo fibroblástico 10, sino también liberación de SHH, liberación de MP2 en el mesénquima y también este tabique nasal. Y ahí que en los casos graves de fisura labiopalatina hay compromiso serio de la cavidad nasal. ¿Y por qué compromiso serio de la cavidad nasal? Porque el tabique nasal también participa justamente en la regulación molecular del paladar. La lengua se va formando, como hemos mencionado hace momentos, ¿no?, en la cuarta semana, 2 protuberancias linguales laterales, un brote medial que forman los 2 tercios anteriores de la lengua, porción oral, una cópula y una eminencia hipofaringia, que es el tercio posterior, la porción faringia. La línea de fusión entre las porciones oral y faringia está indicada por el surco terminal, acá lo tenemos. Prominencias o protuberancias linguales laterales, acá está, 1, 2. Brote medial, acá está el brote medial. Todo esto forma parte de los 2 tercios anteriores, o sea, la porción oral de la lengua. Luego tenemos la cópula, esta parte amarillita que vemos acá, la cópula y eminencia hipofaringia, acá está. El tercio posterior es la porción faringia de la lengua.
La línea de fusión acá, la línea de fusión. Acá lo tenemos, la línea de fusión entre las porciones oral y faringea se indicada por el surco terminal, esta parte de acá. Y aquí hay un agujero, el agujero ciego. Aquí ese agujero ciego emerge la formación de una glándula importante, que es la glándula tiroidea, el tiroides. Aquí se forma el agujero ciego. Y de ahí va siendo traccionado hacia su posición definitiva por el conducto tirogloso, lo que vamos a mencionar después. Entonces, esa forma es que constituye la lengua. Al mismo tiempo, las glándulas salivales empiezan a formarse. Ustedes saben que está inervada por el quinto y noveno pares de nervios craneales y están controlados por la SHH, GLI1 y PATCHET, ¿no? Esos son los que controlan la formación de glándulas salivales. Aparición de las glándulas salivales sexta y séptima semana, antes de que termine el periodo embrionario. El tejido parenquimatoso, o sea, el parénquima de las glándulas, deriva de la proliferación pues, del epitelio oral. El tejido conjuntivo de las glándulas de la cresta neural, o sea, el mesénquima. Cuando hablamos de tejido conjuntivo de las glándulas, es el mesénquima. O también tejido conectivo, conjuntivo, que son sinónimos. Las glándulas parótidas, sexta semana, en los ángulos del estomodeo, ahí se van a ir formando. Y su secreción es a partir de la semana 18 recién, en el periodo fetal. Las glándulas submaxilares esta semana también aparecen a partir de yemas endodérmicas del piso del estomodeo. Y los acinos aparecen en la semana 12 y la secreción comienza en la semana 16. Maxilomaxilares en la semana 16, parótidas en la semana 18. Y las sublinguales a la octava semana, demora más en formarse. Múltiples yemas epiteliales endodérmicas en el surco paralingual. Entonces, las tres glándulas importantes, la parótida, submaxilares y sublinguales, se forman las dos primeras, sexta semana, y la última en la octava semana. Ahí tenemos, recuerdan ustedes histológicamente, la glándula submaxilar tiene su acino mixto de la semiluna de Janus, y recuerdan, la glándula sublingual, acino mucoso, y la glándula parótida, acino seroso. Ahí están las tres clases de glándulas salivales, ¿no? Bien. De su conducto, los conductos intercalares y los conductos estriados, ¿no? Bien. Condiciones clínicas de la lengua. Anquiloglosia. La lengua no está separada totalmente del suelo. Vemos acá un corto ligamento. Y eso da lugar pues a que las personas, si no tienen una terapia de lenguaje, tengan pues problemas con la R, ¿no? El ferrocarril, ferreñafe, no pueden mencionar claramente. Y la glososquisis, que es una lengua bífida, acá está, la lengua bífida. Fusión incompleta de las protuberancias linguales laterales, o sea, esas protuberancias linguales laterales se fusionan, pero si no llegan a fusionarse totalmente, da lugar a la glososquisis. Y la macroglosia, que hemos mencionado en algunos síndromes, es una hipertrofia generalizada de la lengua por linfangioma, o sea, es un linfangioma, un trastorno a nivel de los linfáticos, o hipertrofia muscular, porque ustedes saben perfectamente que la lengua es muscular, estriada o esquelética. Microstomía, boca pequeñita, ven ustedes una boca pequeña, este es boca en embudo, y también hay una nariz bastante crecida, ¿no? Una crecida, que son parte de una serie de trastornos que comprometen la cavidad bucal y también la cavidad nasal. Ahí tenemos la fisura labio-palatina del lado izquierdo. Este aquí es doble. Este sí es el verdadero labio leporino. Cuando es bilateral, acá están los dos. Leporino. Este es también leporino completo, inclusive está tomando parte de la cavidad nasal. Y acá es la fisura labio-palatina unilateral, ¿no? Que es lo más frecuente. Lo menos frecuente es y más grave, por supuesto, es el labio leporino, o sea, bilateral, ¿no? Bilateral. También la presencia de tumoraciones, ¿no? Tumores en la vía bucal, ¿no? Que son, por lo general, masa de tejido conectivo, ¿no? Son benignos, no son malignos. Y en este otro caso, en este joven, el problema está que no puede tener la cabeza normalmente, sino hacia atrás. Y es un trastorno de articulación y también de las vértebras cervicales primarias. Los músculos de la lengua
tanto intrínsecos como extrínsecos, como estilogloso, hipogloso, geniogloso y paratogloso, proceden de los mioblastos, ¿no? Los mioblastos son las células formadoras del músculo que migran hacia la región de la lengua desde los somitas occipitales de acá. Ahí está, ¿no? Somitas occipitales de acá comienzan a migrar hacia la cavidad bucal para formar justamente los músculos de la lengua. Y la inervación motora procede del hipogloso, salvo el músculo palatogloso este de acá, que está inervado por el décimo par. Entonces los miótomos occipitales migran hacia la región de la cavidad bucal para formar o inervar la lengua. Condiciones clínicas de toda la cavidad bucal, labio hendido unilateral. Unión insuficiente en la prominencia nasal medial con la prominencia maxilar. Acá lo tenemos. Insuficiente de la prominencia nasal medial. Ahí lo tenemos en amarillo. Con la prominencia maxilar. Acá está, rosadita. No se fusionan, entonces da lugar pues al labio hendido unilateral. Esa es la causa, ¿no? Labio hendido bilateral, o sea, el verdadero labio leporino. Falla en la aproximación y unión de las masas mesenquimatosas de las prominencias nasales mediales. O sea, de acá, de las prominencias nasales mediales, ¿no? En este caso están comprometidas las dos. Y lo tenemos, labio leporino bilateral. ¿Y por qué se llama leporino? Porque conocen los conejos, desde luego, ¿no? El conejo tiene pues un labio así, bipartido, ¿no? Y el nombre del conejo, su nombre científico es lepor. Y viene el nombre, lepor, de leporino, ¿no? Leporino. El labio hendido bilateral, o sea, que los gisis, así también se llama esto, se diagnostica ecográficamente a la semana 20. La fisura palatina, o sea, palatosquisis, ¿no? Falta de difusión de las crestas palatinas o los procesos palatinos, como quieran. En casos graves puede extenderse al maxilar e inclusive hasta la cavidad nasal, ven ustedes acá. Puede haber fisura palatina o palatosquisis sin que haya fisura labial, claro, en ese caso vemos, ¿no? Vemos acá, ¿no? Se hace más complejo cuando es fisura labio-palatina, ¿no? Es más complejo, pero aquí puede haber, sí. Por eso es importante, si alguna vez ustedes ya tienen un parto de emergencia, pasar el dedito por la cavidad bucal para ver si está fusionado ambos procesos. Porque el labio está normal, entonces le dan de alta a la criatura y presenta pues su proceso para su fisura palatina, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando va a lactar a la mamá, a la criatura, no puede succionar, porque falta, por supuesto, la caja de resonancia, ¿no? No puede succionar y se le discurre la leche materna por las comisuras labiales y la mamá piensa que ya se llenó porque no quiere, retira de la mama y comienza a llorar nuevamente porque no ha tomado nada, ¿no? Pues es importante saber si hay o no hay la fisura palatina sin fisura labial. Algunos casos, por ejemplo, esta es la unilateral, la frecuente, acá está la bilateral, ¿ven? Bilateral. Acá no hay fisura labial palatina con compromiso del ala izquierda de la nariz. Dijimos que el tabique también participaba, ¿no? Acá está. No hay labio hendido, pero sí hay fisura palatina. Y también hay compromiso, recuerden, en cara han visto ustedes solamente en la anatomía, esta fisura, ¿no? Esta fisura, ¿no? Que va desde la cavidad ocular a la cavidad bucal, ¿no? Probablemente puede persistir esta unión. Y aquí es ausencia completa de los labios, tanto superiores como inferiores. Y también hay compromiso de las mejillas, por supuesto. Consideraciones clínicas de la fisura labio-palatina. Algunas consideraciones clínicas, lo más importante. Etiología, la causa. La mayoría de los casos observados de labio y paladar hendidos presentan etiología multifactorial. Ya ustedes saben lo que es multifactorial. Implica la interacción de varios agentes o factores del medio ambiente y herencia. O sea, genes importantes. ¿Cuáles son estos factores? Hereditarios. El factor de herencia está presente en un 20 al 25% de los casos como factor dominante.
Y se refiere pues a que existen otros factores diferentes a la herencia en relación con la hendidura del labio y paladar, hendidura del labio y paladar. Pero básicamente hay un problema de orden hereditario. Por otro lado, tenemos factores nutricionales. Los regímenes dietéticos inadecuados han producido fisuras de desarrollo en animales, por ejemplo, la experimentación. La administración de dietas bajas en riboflavina y ácido fólico en ratas grávidas produjo también una descendencia con elevada frecuencia de hendiduras palatinas. El próximo ciclo, si Dios lo permite así, ustedes van a llevar el curso de farmacología. Y ahí, bueno, el próximo ciclo, no, el próximo año, van a tener que hacer un trabajo de investigación. Sería interesante que hagan este trabajo, ¿no? De régimen dietéticos de animales de laboratorio grávidos, ¿no? Para ver si es cierto o no lo que dicen los trabajos científicos, que dietas bajas en riboflavina y ácido fólico en ratas grávidas produce también una descendencia con elevada frecuencia de hendiduras palatinas. ¿No? Sería interesante. Ella tiene la propiedad de atravesar la barrera placentaria, llegando pues al embrión, donde su evidencia produce alteraciones de la organogénesis, apareciendo malformaciones de tipo división palatina. ¿En qué semana? Sexta a la semana 12. O sea, casi terminando el periodo embrionario y empezando el periodo fetal. Factor genético, dicho factor describe pues el HLP como característica de numerosos síndromes. La mayoría de estos síndromes se presentan con paladar hendido, aislado, que no involucra el labio, como hemos visto hace unos momentos en una gráfica. Y se ha calculado que es menos del 3% de estos casos de HLP que caen dentro de esta categoría, factor genético. Y factores ambientales, las enfermedades infecciosas sufridas durante el primer trimestre del embarazo, como la rubiola, por ejemplo, o los agentes físicos entre los cuales se encuentran las radiaciones. Por eso es importante siempre, y no se molesten cuando una señorita va a su control odontológico y el profesional le pide cuándo fue su FUR. Entonces a veces lo toman mal, ¿no? Diciendo, pues, ¿por qué me pregunta eso? Si yo me vengo por mis dientes, no vengo por otra cosa. Es que justamente las radiaciones que se ponen a tomar placas de piezas dentarias son muy rápidas, pero sin embargo el ambiente no está forrado como debe ser, con placas de plomo para que no pasen no se acumulen las radiaciones, en este caso rayos X. Entonces, son agentes físicos, las radiaciones X básicamente. Y estas pudieran producir o no una malformación de acuerdo a la intensidad, duración y frecuencia de las exposiciones de la mujer embarazada. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. El estrés, fíjense ustedes, el estrés es producido como consecuencia de infecciones, traumatismos o alteraciones psicogénicas que genera pues, un aumento en la actividad adrenocortical con la consiguiente liberación de cortisona. Y si esta liberación se presenta durante alguna etapa de la organogénesis, o sea, sexta, semana 12, puede producir variados tipos de malformaciones, no solamente de la región del labio y paladar, sino puede ser de otra parte de la cara también. Y otros factores, aporte vascular deficiente en la zona afectada, alguna perturbación mecánica en el cual el tamaño de la lengua impida la unión de las partes, sustancias que circulan en el organismo como alcohol, drogas o toxinas, falta de fuerza intrínseca de desarrollo. Entonces hay varios factores que son importantes en el labio y paladar hendido. Y tenemos entonces el labio hendido unilateral, es lo frecuente, unilateral, dedo leporino bilateral, acá está, y paladar hendido, ¿no? Apenas parcial. Aquí es labio leporino bilateral, acá, y paladar hendido bilateral también continuo. En cambio acá solamente hay paladar hendido, nada más. No hay fisura labial, ¿no? Fisura labial. Por eso es importante siempre revisar la cavidad bucal en el recién nacido. Ahí tenemos una fotografía, ¿ven? Fisura del labio y paladar bilateral, ese es el verdadero leporino. Y fíjense, también está comprometido el tabique, la nariz, ¿no? Hay aquí médicos peruanos, de San Marcos, por supuesto, que vienen a hacer una cirugía gratuita de los casos de labio
labio bipalar hendido, ¿no? O del labio leporino, como en este caso. La operación lo hacen gratuitamente, reparan bien y todo lo demás, pero el problema viene después, ¿no? Porque en realidad ya son criaturas de 4 o 5 años que ya han aprendido algo de hablar. Entonces tienen son medio gangosos al hablar. Entonces al reparar esta situación, ¿qué ocurre? Que tiene que hacer luego terapia de lenguaje, ¿no? Para poder hablar ya con cierta regularidad. Pero esas terapias del lenguaje no están al alcance de mucha gente, ¿no? Sobre todo gente que es donde ocurren con mayor frecuencia estos problemas del labio y fisura labial y paladar hendido, ¿no? Y tenemos en otro bilateral un compromiso de la cavidad nasal, el perfil, y acá es algo grotesco, ¿ven? Ahí está comprometido, es paladar, fisura del labio y parte de la nariz, ¿no? Y mucho más compleja, ¿no? Aquí le poniendo completo, con la cavidad nasal comprometida. Aquí, hacia afuera, ¿no? Todo esto es un problema serio, un problema serio. La cirugía maxilofacial es importante. Es como les decía, lo hacen gratuitamente. Y aquí tenemos la facie, ¿no? Ojos achinados, nariz plana, boca pequeña, macroglosia, una submicrognatia, una mandíbula muy pequeña, y aquí hay algo de tejido nervioso, entonces estamos hablando de una meroencefalia, no anencefalia, sino meroencefalia, ya que tenemos los pabellones auriculares también que no han descendido como debe ser normalmente, ¿no? Entonces, la causa de esto es multifactorial. Luego tenemos aquí los cíclopes, ¿no? Los cíclopes, un solo ojo, una línea media. Esto lo conocen, este es un onfalocele, ven ustedes acá las asas intestinales, no han regresado, salen a la sexta semana de regresar a la décima semana, se quedan fuera, en el cordón umbilical. Y ustedes saben que el cordón umbilical está revestido por años, y el años es una membrana delgada avascular, por lo tanto se ve claramente las asas intestinales, ¿no? Aquí tenemos desde la trompita, este es la nariz, ¿no? En forma de trompa, ¿no? Acá no hay nariz, solamente un cíclope, ¿no? Un solo ojo, nada más. Bien. El cuello, ahí encontramos el aparato faríngeo, como le decía, mal llamado aparato branquial, porque nosotros no tenemos branquias. Entonces aquí vamos a ver qué estructuras contribuyen a la formación de las regiones laterales y ventrales de la cabeza y cuello. Las hendiduras, 1, 2, 3, 4. Arcos faringios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 fusionados. Bolsas faringias, 1, 2, 3, 4. Y membranas. Ahí tenemos lateralmente, ahí están el aparato faringio, como repito, mal llamado aparato branquial, ¿no? Ahí tenemos en romanos los arcos, y en arábigos, acá vienen a ser las bolsas faringias, ¿no? Y todo esto constituye justamente el aparato faringio, ¿no? Mejor llamarlo así, aparato faringio. Indudablemente, como hay diferencias entre los arcos faringios, bolsas faringias, derivados diferentes, entonces tiene que haber una regulación molecular del aparato faringio. ¿Quiénes participan? Crestas neurales. ¿Sobre quién? Sobre el proceso, sobre rombencéfalo y mesencéfalo. Mesenquima y arcofaringios también participan. Entonces ahí ya hemos mencionado las rombómenas, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay una corriente de migración de estas células. Referencia axónica para ganglios de cabeza y cuello, trigeminal, geniculado, petroso, neumogástrico, ¿no? Son las corrientes de migración en referencia a los axones, por supuesto. Acá lo tenemos. Región del procencéfalo, las flechas están indicando cómo van a rodear el futuro globo ocular. Tenemos acá la región del romencéfalo, la parte de acá. Perdón, este es mesencéfalo, romencéfalo, R8, acá están los R8.
¿Cuándo se ve todas estas alteraciones, estas diferenciaciones? Cuarta semana, periodo que empieza el periodo embrionario. Están los arcofaringios, 1, 2, 3, 4 y 6, es decir, quinto y el sexto están fusionados, y están los genes que participan, OTX2, HOXA2, HOXA3, HOXB3, HOXB3. Todo es genético, como ven ustedes acá. Y hace muchas malformaciones, por supuesto. Un corte frontal, acá está la imagen, así este es el corte frontal. Encontramos prácticamente el aparato branquial, el aparato faríngeo, bolsas faríngeas, hendiduras, Aquí tenemos los genes responsables, ¿no? BMP7, BMP8, SHH, OTX2, HOXA2, HOXA3, B3 y D3. ¿No? Entonces, todo esto, y el ácido retinoico también, por supuesto, ¿no? Esa es una interacción siempre epitelio-mesenquima. Epitelio-mesenquima. Arcofaringios. Se ubican lateralmente en el futuro cuello, acá están, arcofaringios. Migración de las células crestas neurales, se forman por migración de las células crestas neurales. Acá están, las flechas están indicando cómo están migrando las células crestas neurales a los diferentes arcofaringios. Forman cara, cavidades nasales, boca, laringe, faringe y cuello, ¿no? Todos esos derivados de las crestas neurales. Ahí lo tenemos. El arcofaringio 1 tiene, por supuesto, su romómera, el arcofaringio 2 también, arcofaringio 3 y 4. Pero ¿cómo se diferencian? Ahí lo tenemos. HOXB2, HOXB3, HOXB4, ¿no? HOXB2, HOXB1. Todos son vías de señalización justamente de los genes HOX, ¿no? Genes HOX, de toda la cavidad bucal, incluyendo la región faríngea, y también, por supuesto, los ganglios craneales y también el tubo neural. Las ramas del tubo neural van inervando toda esta región ricamente en actividad. Cada arco presenta un cartílago, un vaso sanguíneo y un nervio craneal, cada arco. Los arcos faringeos son 6, pero el quinto y sexto son fusionados. Derivan del mesodermo y crestas neurales. Las bolsas faríngeas son 4 pares derivados del endodermo. Y las hendiduras faríngeas, 1, 2, 3, 4, derivados del ectodermo. Entonces, ¿cuándo? Durante la cuarta semana. Ahí están. En romano, los arcos faríngeos. Arábigo, las bolsas faríngeas. Y aquí tenemos las hendiduras faríngeas. Ectodermo. Ectodermo, acá mesodermo y acá endodermo. Ahí tenemos un corte de embrión, el suelo o piso de intestino faríngeo, ahí están los arcofaringios y los sulcofaringios, acá están los faringios. Regulación molecular, interacción epitelio-mesénquima, FGF, SONI-GGHOC, WNT, establece patrones de diferenciación de las estructuras de los arcos y las bolsas faríngeas. Todos los arcos no dan los mismos derivados, cada arco tiene sus propios derivados, igual también cada bolsa tiene sus propios derivados. Por eso que esos patrones WNT diferencian las estructuras de los arcos y las bolsas faríngeas. Ahí tenemos un esquema, están las romómeras, y están los genes que son importantes, HOX1, HOX2, HOX3, HOX4. ¿No? Arcofaringios. Cada arco tiene un núcleo de mesénquima. Tiene un vaso derivado del mesénquima. Tiene un eje cartilaginoso por migración de las células crestas neurales y tiene un nervio par craneal recubierto por ectodermo, la cara externa, endodermo, la cara paraxial o lateral. Entonces aquí hay un detalle. Hay nervios craneales que van a estar presentes en los arcofaringios. Pero no es que esos nervios craneales se originen de los arcofaringios. No se originan. Ya ustedes saben por neuroanatomía de dónde provienen esos nervios craneales. Llegan ahí, pero no se forman. Acá tenemos los componentes. Cartílago, ahí está el cartílago. Tiene una arteria, músculo. Y tenemos acá
nervio. Pues ese nervio viene, no se forma directamente, sino, ustedes saben perfectamente de dónde se forma, ¿no? Del tronco cerebral, ¿no? Ahí tenemos entonces, en el caso de un ejemplo, este es el arco aórtico, tiene su cartílago de Meckel, ectodermo, nervio. Este es sucofaringio, este es mesénquima, este es primera bolsa faríngea, esta de acá, tiene su cartílago también, de Reicher, y además esta es la segunda bolsa faríngea. Entonces aquí está presentado solamente un ejemplo, nada más. Y acá lo tenemos ya en términos de los derivados, ¿no? El arco faríngeo y sus derivados. Todo lo que es la parte de la cara, todo lo que es la parte del cuello, está inervado e irrigado por vasos importantes que lo vamos a mencionar. Inervación de los arcos faringios del primer arco al par 5. Trigémino, rama mandibular, maxilar y oftálmica. Nervio del segundo arco, nervio facial, séptimo par. Nervio del tercer arco, glosofaringio, noveno par. Nervios del cuarto, quinto y sexto arco, rama lateral superior recurrente del décimo par. Ahí lo tenemos. Están los pares craneales que llegan ahí, repito, no es que se formen de los arcos aórticos o arcos faringios, sino llegan allí, llegan ahí. Igual también en el segundo arco, tercer arco, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Bien. Entonces los músculos del primer y segundo arco. Músculo del estribo, estiloideo, vientre posterior ligástrico, estapedio, músculo de expresión facial. Este es el segundo arco. Este es el primer arco. Músculo de la masticación, miloioideo, tensor del tímpano, miembro anterior del ligástrico, tensor del paladar. Y ustedes saben esto, los músculos de expresión facial, ¿no? Igualmente sería repetir. Los músculos del primer y segundo arco, ¿no? Los tenemos en verde y en rojito, ¿no? Los músculos del primer y segundo arco. ¿Tenemos? Los tercero, cuarto, quinto y sexto arcos. Estiloideo, el tercero. Cuarto, cricotiroideo, elevado del verbal, constrictor de la faringe. Y sexto, con músculos intrínsecos de la laringe. Nuevamente tenemos acá los músculos faringios, ¿no? Los músculos estilofaringios, ¿dónde están? La laringe. Y este es el centro clóido mastoideo, ¿no? Que ustedes lo conocen también. Entonces, los músculos intrínsecos del ojo, 4 rectos y 2 oblicuos, se derivan de los mioblastos que rodean a la cúpula óptica, que son los miosomas preóticos, no son preópticos, sino ópticos, de oído, ¿no? De oído. Están los músculos oblicuo, recto, superior, inferior, recto externo, recto interno, oblicuo menor, oblicuo mayor, ¿no? Son los músculos extrínsecos del globo ocular. Bolsas faringias, estructuras que aparecen simultáneamente a los arcos faringios y a las cinturas faringias. Acá están. Primer par, segundo par, tercer par, cuarto par. Y acá lo tenemos los derivados. ¿Por qué es importante estas bolsas faringias? Porque hay glándulas endocrinas con la paratiroides, el timo y linfáticos importantes de esta zona. Por ejemplo, acá tenemos las paratiroides superiores y paratiroides inferiores. La glándula tiroidea, el timo. Y el control de las bolsas faringias también no es exenta pues, de control molecular, ¿no? Por supuesto, las bolsas faringias se forman por migración lateral de las células endodérmicas, acompañadas del FGF, factor de crecimiento fibroblástico. Del endodemo posterior, BMP7, endodemo anterior, FGF8. O sea, cada una de estas hojas están llevados con su respectivo gen. Endodemo más la parte dorsal del cuerpo, guiado por el PAX1. Y SHH, endodermo posterior de la segunda y tercera bolsa. Regulan la diferenciación y estructuración del mesénquima del arco faríngeo. Ahí lo tenemos. Primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco, quinto y sexto fusionados, ¿no? Ahí están los genes, MP7, FGF8, PAX1, SHH. ¿No? Entonces hay control del endodermo de las bolsas faringias sobre células de las crestas
Primero tenemos, primer par, tenemos la trompa de Eustaquio, o tubo timpánica, ¿no? Como que se están dejando de lado los epónimos, ¿no? Mejor tubo timpánica, está acá, tubo timpánica. Tiene su cavidad timpánica primaria. Luego tenemos el agujero ciego, aquí se forma la glándulo tiroidea y pues va a ser traccionada, acá están las líneas punteadas, hasta su posición definitiva. El segundo par da lugar a las amidas patatinas, acá están. El tercer par de glándulas forma las paratiroides superiores. Y el cuarto par, las paratiroides inferiores. Pero ¿por qué cuarto primero y después tercero? Sino simplemente que esas terceras migran y se colocan debajo de la glándula paratiroide superior y queda como inferior acá, migra. Entonces son dos superiores, dos inferiores. Y este es el timo, dijo retroesternal, ¿no? Retroesternal. El agujero ciego, aquí se forma la glándula tiroidea y de ahí es llevado hacia su posición definitiva. Los hendiduras o surcos faringios, solo el primer hendidura faringea contribuye a la estructura definitiva del embrión. Segunda, tercera y cuarta hendidura faringea se fusionan, acá están. Primero, ahí está el primero, persiste. Y los segundo, tercero y cuarto acá se fusionan y forman un seno cervical que luego desaparecerá. Entonces, la primera sí persiste, tenemos nuestro conducto auditivo externo. Esa es una hendidura faringea. Solo el primer par persiste. Los demás se fusionan y forman el seno cervical. Bien. Y ese seno cervical después desaparece, ¿no? Para dar la superficie libre, lisa del cuello. Una consideración de clínicas. El síndrome de George, ya ustedes lo conocen, las faringias 3 y 4 no se diferencian en el timo y las glándulas paratiroides. Y eso se produce por una microdeleción del brazo largo del cromosoma 22. Ahí tienen ustedes la fórmula. Presenta cardiopatía a nivel común truncal, migración anómala de las células de crestas neurales, inmunodeficiencia, hipocalcemia, micrognatia, boca pequeña, anomalías del puente nasal. Y CASH22, ¿qué significa? Defectos cardíacos. Esta es una asociación. Defectos cardíacos con C, anormalidad facial A, hiperplasia tímica T, fisura palatina C, hay un hipoparatiroidismo, hipoparatiroidismo asociado a la deleción, de CASH22, ¿no? Entonces una hipoparotiditis, ¿no? Asociada a la deleción. Ahí tenemos para acordarse, es la pérdida, ¿no? La deleción de una muerte. Y ahí tenemos la carita, tenemos la micrognatia, no hay puente nasal, una frente olímpica grande, ¿no? Además va a presentar hipocalcemia, micrognatia, boca pequeña, ahí está boca pequeña, una microstomía, anomalía del puente nasal, vemos que no hay puente nasal, ¿no? De George. Luego tenemos el síndrome del primer arco faríngeo, ¿no? Anomalías que corresponden a un conjunto de estructuras derivadas del primer arco faríngeo. El cruzón, por ejemplo. Disostosis craneofacial. Herencia autosómica dominante, 25 a 30% mutaciones de novo. Y ustedes saben lo que es eso. Hipoplasia de órbitas, hipertelorismo, nariz en pico del oro y paladar estrecho. Ahí tenemos su posición, donde se ubica el gen RFGF2. Ahí la criatura con sus ojos bastante salidos porque tiene una hipoplasia en las órbitas. Al ser hipoplásica en las órbitas, entonces no se acomoda el globo ocular, ¿no? T. Collins, disostosis manulofacial, ¿ven? HD también, incompleta migración hacia las crestas neurales, destinadas a formar el esqueleto del primer arco. Hipoplasia de malares, no miren ustedes, poco malares. H. micrognatia, apenas una mandibulita. Defectos en los párpados caídos, eso se llama ptosis, P-T-O-S-I, ptosis. Defectos de los párpados inferiores y en oídos externos. Tiene microtia, o sea, pequeños los pabellones auriculares, ¿no? Microtia. Tiene el pie Robán, ahí está, micrognatia, ahí está, apenitas una mandibulita. Para hendido, anomalías oculares también, y auditivas. Fíjense, aquí tiene una macrotia,
macrotia. El otro era microtia, pequeña, este es macrotia, grande. Y acá ven ustedes, es la agnatia, no tiene mandíbula. Y tiene así la naricita con su boca muy pequeña, ¿no? Es agnatia, sin mandíbula. Ese es el quisto faríngeo. Ese seno cervical debe desaparecer, pero puede enquistarse y formar un quiste faríngeo pues, en el lado lateral, ¿no? En los quistes faringios, restos del seno cervical que persisten en el borde anterior del ectodermo, ¿no? De la parte del cuello y lateralmente, por supuesto. Y las fístulas, persistencia del segundo faríngeo, acá lo tenemos. Acá, este es el seno, es el quiste faríngeo, duro, y cuando se estirpa es simplemente una masa compacta. ¿Dónde se encuentran los quistes y fístulas cervicales laterales? En el borde anterior del esternocleidomastoideo. Acá está, ¿no? Región de localización de quistes y fístulas cervicales laterales. Acá. En cambio, el conducto tiroglosso, que es el que conduce a la glándula tiroidea a su posición definitiva, desaparece. Pero a veces no desaparece, que persiste, entonces tiroglosso. Pero a diferencia de los quistes laterales, donde se encuentran, este es el yoides, ¿no? Y acá está, el conducto tiroglosso con un fistulizado, el quiste de conducto tiroglosso fistulizado. Ese es por persistencia. Debe desaparecer, pero puede formar quistes, ¿no? El conducto tiroglosso. Retroalimentación, ahí tienen ustedes que estructuras conforman la cavidad bucal primitiva de su modelo. Ahí está la gráfica, lo dice todo. Luego tienen ustedes qué estructura forman la nariz, ahí tienen ustedes lo que hemos dicho hace unos momentos, una manera de ejercicio, háganlo. Cuando terminan de formarse la cara, ahí está la cara, octava semana. ¿Por qué es importante acordar la semana de formación del paladar? Para evitar justamente la iatrogenia. ¿Qué cosa es iatrogenia? Cuando ustedes le dan un medicamento o algo que puede hacer daño, ¿no? Entonces tienen que acordarse cuándo es que se debe dar y cuándo no se debe dar. Se inicia al final de la quinta semana y termina la semana 12. Ahí está lo que hemos mencionado. Un niño de 3 años llevó a la consulta externa con una inflamación de un lado del cuello, la exploración física revela una masa tumoral o congénita de tejido mastoideo. El tumor es asintomático, indoloro, blanco. Pues el diagnóstico más probable. Ya saben ustedes lo que hemos visto, el quiste faríngeo, ¿no? Blando. Y el punto de aparición más habitual de un quiste tiroso es en la línea media, ¿no? Del hueso yoto antes. El primer surco de la faringe da origen a qué cosa? Al conducto auditivo externo. ¿Y cuál es la malformación congénita más frecuente de la región de la cabeza y el cuello? La fisura labiopalatina del lado izquierdo, unilateral, lo más frecuente. ¿Y qué arco faríngeo se asocia al síndrome de Treacher-Collins? El primer arco. El primer arco. Y es un derivado muscular del segundo arco faríngeo, todos los músculos de la expresión facial. Y es un derivado esquelético del primer arco faríngeo esquelético. Tenemos los huesecillos, uno de los huesecillos del oído, ¿no? Uno de los huesecillos del oído. Y bueno, eso ya éramos. Y entonces quedan listos para su... Buena nota, entonces ya se olvidan de repaso, se olvidan de todo. Ya no hay opción a nada. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos viendo ya la próxima semana.